El Tigre Magazine. Yoconda, este es el sacrificio que venimos haciendo hace muchos años. Esto es toda la familia. Esto es gracias a todos ustedes. Porque ustedes están aquí en esta revista, aparecen y van a seguir apareciendo. Porque ustedes son testigos y testimonios de todo lo que hacemos todos los días. Ustedes son testigos y testimonios de esa evolución diaria que va a tener el gran trabajo que hemos hecho. Richard, que ha sido el diseñador, ha sido también el que, por decirlo en términos populares, se ha chupado esto duro con nosotros. Ya esta revista está a la venta, ya esta revista salió por fin, ya la tenemos para nosotros. Vamos a bautizar a Richard, por favor. En nombre de los Dumares, de todos los Orichas, gracias Jorumi, La Eche, Changó, a todos. Señores, esto es de todos ustedes. Richard. H. Bueno, no tengo palabras honestamente para agregar más sobre esto. Ustedes mismos tendrán su respuesta, porque en unos minutos ya la tendrán disponible aquí en el EP. Ya está disponible para todos ustedes. Voy a poner al señor Babalao Carlos Arias, profesor, que va a decir una palabra de todo esto que venimos desarrollando. Carlos, por favor. Sí, bueno, contento al igual que ustedes, compartiendo en familia, en la gran familia Tocún. Sin duda alguna las palabras van dirigidas a que en cada uno de los Oldum, en cada uno de los sistemas de vida que rige el IFISMO y todo lo que tiene que ver con la cosmología de IFA, están presentes distintas formas de actuar. Pero es importante que nosotros, así como somos un manto de energía andante, ustedes no se imaginan cómo nosotros estamos siendo dignos de estudio por parte de algunas personas que entienden del tolifismo como una forma de vida en África. Es importante que ustedes, el hecho de que estemos aquí en familia, por muy babalados que nosotros seamos, por muy yanifá que nosotros seamos y tengamos un alto conocimiento, nosotros todos nos consideramos en esta familia iguales. Y tan iguales somos que somos capaces de compartir con nuestras familias aquí. Es decir, que el astral que nosotros atraemos cuando vemos a nuestros niños jugar dentro del EP, el astral que nosotros podemos compartir cada vez que internalizamos, que yo toco otro babalao, que me saludo en familia, que ustedes puedan venir, eso solamente se da dentro del EP Orishaoko. Esta es la idea de un hombre que hace muchísimo tiempo decidió darle un vuelco a esto y cambió la religión en el continente, señores. Ustedes, al igual que nosotros, somos parte y qué lindo es que uno siente cada vez que uno va a unas conferencias y representa al ESB, porque nosotros solamente somos unos mensajeros. Claro, me acompaña David y mi colega profesor de la Universidad Central y Osvaldo, nuestro antropólogo, y que de alguna manera este equipo, que no lo tomen como es que somos los protagonistas, para nada. Más bien nosotros, yo estaba parado hace rato viendo cómo cada uno de ustedes disfrutaba en familia, y ustedes irradian porque uno lo siente, un manto energético, pero para poder mantenerlo, nosotros debemos internalizar que aún seguimos cometiendo algunos desajustes que nos desalinean. Es decir, yo no puedo seguir a esta altura, al igual que ustedes, seguir buscando culpables donde no los hay. Para eso yo tengo un espejo donde me veo todos los días. Y ese efecto de doble refracción, de la personalidad que irradia, cada vez que yo cometo un error y hago ese oriquí, ahí ocurre algo mágico que ustedes no son capaces de ver, ni nosotros. Ahí a las 4 de la mañana, 4:30, cuando en la noche más oscura, cuando va a amanecer, ahí se supone que en ese silencio que usted siente, ahí ocurre algo tan mágico que solo nosotros que practicamos el oriquí diario somos capaces de sentir. Es esa limpieza diaria la que nos va guiando por el camino. Habrá gente que no lo hace y creen tenerlo todo. Bueno, particularmente yo conozco mucha gente que es tan pobre, que solamente tienen dinero. ¿Ok? Imagínense eso.
Lo que les quiero decir es que dentro de esta transformación que se está llevando en el continente y que lidera José con su equipo, con ustedes, con nosotros, unidos como una gran familia, nosotros estamos dejando una huella. Y estamos dejando una huella cuando somos capaces de traer a nuestros niños aquí para que ellos vayan viendo que IFA, dentro de, más allá de una religión, es una forma de vida. Como decía uno de los hijos de Arapa, que tuvimos la oportunidad de una conferencia afuera, y él decía, y nosotros nos sentimos completamente satisfechos de que él pueda decir eso. Ustedes podrán encontrar a IFA en otras religiones, pero otras religiones en IFA no hay. Ahora, me preocupa mucho que de alguna forma nosotros estemos viendo a aquellos que nosotros llamamos diáspora de una forma discriminatoria. Para nada, absolutamente para nada. De hecho, yo tengo experiencias que las estoy viviendo ahorita, de donde tengo aproximadamente 70 personas ubicadas en un solo sitio porque no quiero que la discriminen por su condición. Es decir, yo soy profesor en una universidad donde tengo 70 personas vestidas de blanco. Esas 70 personas vestidas de blanco, yo no acepto que ningún otro profesor, aunque no sea de mi tendencia, las discrimine. Porque todos, absolutamente todos, de alguna forma conocimos la verdad a través de eso. ¿Correcto? Y eso es un razonamiento para nosotros, donde se inicia la fase del respeto al otro. Es un ser humano. Ahora, yo no estoy aquí, ni ninguno de nosotros estamos aquí para entablar pelea con ellos, para nada. Es por eso que qué bueno que ellos puedan venir aquí. Qué bueno que ellos puedan venir aquí, porque eso nos consolida. Y ya para culminar, les voy a dar este mensaje que es una experiencia de vida muy propia. No basta con que usted se lea cantado. Ahorita hay un experimento por ahí de alguien que me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si tenemos un babalao que es mudo? Bueno, eso me llamó a la reflexión, porque me da a entender que dentro del ifismo todo está aquí. Hasta ahora no conocemos a ninguno en nuestra casa que tenga esa limitación, pero si llegase a venir, créanme que va a ser tan buen babalao como los que hablamos. Porque evidentemente dentro de IFA es una forma de vida que se transmuta en energía, y esa energía me hace crecer. Y me hace crecer no haciendo las cosas que venía haciendo en el pasado. Si la reincidencia me conlleva al caos. Y ya nosotros a nuestra altura sabemos qué es malo y qué es bueno. Entonces, si tú haces tu Oriki, cumple con tus esboces, yo no creo que tengas mayor cosa que esperar que el universo y la naturaleza conspiren para que te llegue todo lo bueno. ¿Correcto? Gracias, Carlito, muy bueno, gracias. Carlos es profesor de la Universidad de la Santa María. Otro profesor más, el amigo Esteban Sánchez. Bueno, buenas noches. Aquí estoy con mi hijo, el que no me haya visto con él, véanlo ahorita, babalao también de la casa. Le voy a dar unas pequeñas palabras de lo que yo he podido investigar sobre Changó, y más precisamente sobre el aspecto metafísico de lo que a mí me parece que es este festival y todo lo que representa para todos nosotros. Olodumare, esto es una religión, hasta donde yo tengo conocimiento, monoteísta, es Olodumare. Y Olodumare se manifiesta a través de la naturaleza y de los orichas, para que nosotros podamos conocerlo, para que nosotros podamos alcanzarlo a él. Así lo dicen los Odun Otruponcana cuando nos manda a estudiar, los Odun Obeate cuando nos manda a nosotros verificar ese estudio de autoconsagrarnos, porque el 50% es las ceremonias que nosotros hacemos, el otro 50% es todo lo que nosotros autoconsagramos mediante el estudio y la meditación, el análisis de todo lo que estamos haciendo acá. Changó, y lo acaba de decir el colega, es una energía. Él representa el rayo, la luz del rayo y el sonido. Hay muchos Odun que hablan de Changó. Uno es el Diver, que habla que